ha puesto en la conciencia de todo ser humano la existencia de su Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y Dios mismo es el que da a conocer la existencia como su creador. De manera que la revelación general por medio de la creación, por medio de la providencia y aún por medio de la naturaleza, de la luz de la naturaleza, alcanza absolutamente a todos los hombres. Esto lo resume de la siguiente manera, o se resume de la siguiente manera en los cánones de Dort. Cito: bien es verdad que después de la caída quedó aún en el hombre alguna luz de naturaleza, mediante la cual conserva algún conocimiento de Dios, de las cosas naturales, de la distinción entre lo que es lícito e ilícito, y también muestra alguna práctica hacia la virtud y la disciplina externa. Fin de la cita. Sin embargo, vemos en la revelación general que no se nos da un conocimiento salvífico de Dios. Es decir, no podemos alcanzar a ver en ella los propósitos y la obra redentora de Dios al contemplar la creación o al utilizar nuestro razonamiento o nuestra propia conciencia. Esta revelación es inadecuada para este fin. De hecho, aquí podemos decir algo del contexto en el cual fue escrito este capítulo. Primeramente debemos recordar que este capítulo no es tomado de la Confesión de Westminster, sino es tomado de la Declaración de Savoy. Y aunque no hay total claridad acerca de los motivos por el cual está este capítulo en nuestra confesión, podremos deducir o inferir que la verdad que se está defendiendo aquí es la necesidad de la revelación especial para la salvación. La necesidad de la revelación especial para la salvación. Al parecer, que la revelación general, por un lado, la razón humana eran suficientes para que un hombre pudiera alcanzar en un momento dado la salvación, y aún decían ellos que poder vivir de una manera agradable delante de Dios. Estos hombres negaban que fuera necesaria la revelación especial de Dios que nosotros tenemos en la Escritura, y afirmaban que cualquier ser humano, a pesar de que nunca habían experimentado la revelación especial de Dios, a pesar de nunca haber escuchado el Evangelio, a pesar de nunca haber escuchado del Señor Jesucristo, podía ser salvo y podía llevar una religión verdadera. Así que en este párrafo, como en todo el capítulo que estamos estudiando, es un rechazo rotundo a este tipo de doctrinas. Ningún hombre puede ser salvo sin el Evangelio. No importa con cuánta diligencia se dedicar a estudiar la revelación general de Dios. Y hay al menos dos razones por las cuales la revelación de Dios, la revelación general de Dios, no nos puede guiar a la salvación. En primer lugar, ¿por qué no nos puede llevar a la salvación? En primer lugar, debido al pecado del hombre. A pesar de que todas las personas, como lo hemos comentado, reciben la revelación general de Dios, lo resisten y lo rechazan por la misma causa del pecado. Y no solo eso, debido a su pecado, evidentemente se transforma también, se trastorna la revelación general de Dios. Y en lugar, como lo veíamos en el libro de Romanos capítulo 1, de humillarse delante de Él al entender la gloria de Dios, lo que hacen más bien es postrarse ante sus ídolos. En segundo lugar, el propósito de la revelación general no es librarnos del pecado, pues no es librarnos del pecado, porque tampoco nos revela la gracia redentora de Dios, ni tampoco la manera en que nosotros podemos ser justificados, y tampoco vemos la obra de Cristo. Por eso dice nuestra confesión, la cito nuevamente: ni las obras de la creación ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento.
que no haya, con los nervios que hay, mejor aclaramos. Esta es una dura realidad. Hay muchas personas que no han escuchado el Evangelio, pero a pesar de ello, van a perecer en sus pecados. No serán condenados por haber rechazado el Evangelio, porque nunca lo han escuchado, sino serán condenados por sus propios pecados. Así lo dice el libro de Romanos, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice Sam Waldron, el ser humano tiene la suficiente revelación divina para no tener excusa, pero esta no es suficiente para ser salvo. Esto nos va a llevar al punto crucial de este párrafo, la revelación especial. Así que el hombre puede conocer las cosas acerca de Dios por medio de esa revelación general que hemos dicho, por medio de la creación, pero la revelación general no es salvífica. El conocimiento salvador de Dios solamente puede ser obtenido por medio de la revelación especial que nosotros podemos encontrar en la Escritura. A diferencia de la revelación general que es dada a todos los hombres a través de, como lo hemos dicho, los medios naturales, la revelación especial es solo dada para algunos hombres. Y también se le llama especial porque nos indica el contenido de esta revelación. Y recordemos que esta revelación constituye básicamente la persona y la obra del Señor Jesucristo, el plan de redención. Vamos a volver a leer el Salmo 19, pero ahora en la segunda parte, como lo habíamos dicho. La primera habla de la revelación general de Dios, la cual alaba David, pero ahora vamos a ver la segunda, la cual habla de la revelación especial de Dios, que es en su ley. A partir del versículo 7, Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En estos versículos entonces podemos ver con más claridad cómo ahora David está alabando al Señor, pero por su revelación especial. Y nos dice que la ley de Dios nos hace sabio, nos muestra la buena voluntad de Dios y además un aspecto muy importante: convierte el alma al mostrarnos a Dios como nuestro Redentor. Es por eso que nuestro párrafo comienza diciendo, cito: esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por medio de la palabra. Es necesario entonces que el hombre conozca a Cristo para ser salvo. Y este conocimiento solo lo podemos obtener, como lo hemos repetido, por medio de la revelación especial que encontramos en su palabra. Y esto también lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice, hablando el Señor Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que solo podemos ser salvos por medio de creer en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. No hay absolutamente ninguna otra manera para que podamos ser salvos. No es por las obras, tampoco es por la sinceridad de que un hombre pueda tener para llevar su propia religión falsa, sino solamente por medio de nuestro único
mediador. El único mediador entre Dios y los hombres, esto es Jesucristo, hombre. Pero para creer en Cristo es necesario, por un lado, saber quién es Él, qué fue lo que hizo, qué nos ofrece, qué nos demanda, entre otras cosas. Y eso solamente lo podemos saber por medio de su palabra, por medio de esta revelación especial. Es por eso que el apóstol Pablo, de manera urgente, nos llama a salir y predicar el Evangelio en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es interesante, ¿verdad? Es cierto que para muchos de los que hoy estamos aquí es muy común que estemos escuchando continuamente acerca de historias bíblicas, acerca de la vida, la obra del Señor Jesucristo, el perdón de pecados, la vida eterna. Sin embargo, hay muchas personas que ni siquiera tienen idea de las Escrituras. Y si han escuchado algo con respecto a ellas, muy probablemente han escuchado alguna falsa enseñanza. Por lo tanto, nosotros podemos decir que tenemos un gran privilegio. No solamente hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino también podemos tener el privilegio de tener una Biblia en las manos, quizás algunos de tener también otra en su casa, y así poder conocer de Cristo y de su salvación. Es por eso que necesitamos proclamar el Evangelio ante los perdidos, porque sin el conocimiento del Evangelio ningún hombre podrá ser salvo. Esto nos lleva a aquellos que no están en Cristo. Amigo, amiga, que tú no estás en Cristo, debes de considerar lo que hemos dicho. Es muy interesante si tú entiendes acerca de todo este privilegio que hoy puedes tener al escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Decíamos que a lo largo de la historia muchas personas no han tenido, y hoy en día muchos todavía no tienen el privilegio de haber escuchado el Evangelio. Esa es una gran oportunidad, ese es un gran privilegio, el poder escuchar la palabra de Dios, el entender el Evangelio para que por un lado puedas ser librado de la culpa y del poder del pecado. Esto te debería de llevar de manera natural, como muchos lo hemos estado en algún punto de nuestra vida, a humillarnos delante de este Dios, pedirle perdón por tus pecados y confiar plenamente en el Evangelio. Pero alguien podría todavía tener alguna duda. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio que nos es revelado en las Escrituras nos dice que Cristo, siendo Dios, se hizo un hombre como nosotros y vivió una vida en obediencia perfecta a la ley de Dios, agradando en todo al Padre. Luego recordamos que murió bajo la ira de Dios, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos por haber quebrantado nosotros la ley de Dios. Pero Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Hoy está sentado a la diestra de Dios como Señor y manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que confíen en Él para salvación. Amigo, este es el Evangelio. Amén.